Hola a todos, aquí estoy con un nuevo video tutorial de finanzas para dummies. El día de hoy vamos a aprender a clasificar nuestros gastos y tomar decisiones financieras. Lo voy a hacer rápidamente porque es un poco largo y pues para que el video no quede tan extenso. Entonces comenzamos. Yo ya he definido 15 categorías para registrar todos nuestros gastos. Ya ahorita a medida que les vaya explicando voy a decirles qué se debe registrar en cada una de estas categorías. Hay una columna de totales, hay una columna para calcular el porcentaje con respecto al ingreso, una con el porcentaje respecto al gasto y una categoría para tomar decisiones, que es lo que finalmente queremos alcanzar con este ejercicio. ¿Listo? Aquí vamos a colocar el ingreso bruto de la persona. El ingreso bruto es el total que está en un contrato o lo que gana una persona en un mes. Voy a colocar aquí que esto es mensual. Y ahora vamos a colocar aquí, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. El primer paso es registrar todos los egresos o todos los gastos. Vamos a colocar aquí gastos. Todos los gastos durante un mes. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces aquí les doy 5 tipsitos. Pueden pedir recibo de todo lo que paguen, pueden ir apuntando en una agenda, pueden utilizar aplicaciones móviles en el celular, pueden crear un grupo de WhatsApp con su familia para ir registrando todos los gastos o pueden hacer un listado de Excel como el que yo tengo aquí. Finalmente cualquiera de estas que ustedes utilicen, la idea es que al final lo lleven a la lista de Excel que vamos a hacer. Entonces, si lo van haciendo en el Excel, pues muy chévere, ¿listo? Vamos a registrarlos en el Excel. ¿Qué debemos hacer? Primero, pues vamos a colocar 4 categorías o 4 títulos que son estos. Bueno, la fecha, descripción del gasto, la categoría y el valor. Yo aquí he colocado algunas descripciones para no demorarme tanto. Y vamos a categorizarlos para poderlos sumar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en esta casilla, la E34, por ejemplo, que es arriendo, y entonces esto lo vamos a clasificar utilizando las categorías, las 15 categorías que ya se han definido previamente. Entonces me coloco aquí, voy a una pestaña que está en el Excel que se llama Datos, busco un botón que se llama Validar y ahí hay un triangulito hacia abajo, abro ese triangulito y luego selecciono Validación de datos. Luego, donde dice Permitir, aquí en la parte de configuración, voy a abrir y voy a seleccionar Lista. Me aparece esta barrita, voy a darle clic aquí a este botón que está al lado derecho y voy a subir acá y voy a seleccionar todas las categorías. Desde la palabra seguridad social voy a mantener el mouse sostenido hasta otros varios, que es la categoría número 15. Voy a volver a abrir esta pestañita y le voy a decir aceptar. Entonces eso lo estaba haciendo en esta celda. ¿Qué sucedió? Que apareció este cuadrito con estos 2 triángulos y lo que me permite es una lista desplegable para seleccionar dentro de las categorías. Entonces el pago del arriendo entra entre la categoría de vivienda. ¿Listo? Voy a borrar esto un segundito. Con borrarlo, borré la palabra vivienda, pero sigue aún siendo una celda con lista desplegable. Si yo me paro aquí al frente de mercado, esta celda no me permite desplegar opciones. Entonces voy a colocar esto que acabé de hacer, control C, lo voy a copiar y voy a copiar al frente de todos los gastos que he realizado y ya lo pegué. Ahora cuando me pare en cualquiera de estas celdas, si ven que va apareciendo este cuadrito con su lista desplegable. Entonces el siguiente paso es categorizar cada uno de los gastos que hice durante el mes. Entonces esta persona el día 1 del mes de noviembre pagó el arriendo, eso es un gasto que corresponde a la categoría de vivienda. El día 2 hizo mercado, eso es de la categoría de alimentación. El día 3 pagó el recibo de luz o la energía eléctrica, eso hace parte de los gastos de la vivienda. El día 5 tanqueó gasolina del carro, eso hace parte de la categoría de transporte. El día 5 tarjeta de crédito, eso hace parte del pago de deudas. La compra de blusa, eso hace parte de la categoría de ropa, ¿dónde está la ropa? Vestuario, perdón. Aporte a la iglesia, es una persona que pues da, entonces hay una categoría que se llama dar y generosidad.
Hay una categoría para el pago del colegio que se llama educación. Aquí le hicieron el descuento o pagó la seguridad social. Hay una categoría de seguridad social. La retefuente es un impuesto en Colombia, no sé si en otros países también exista. Entonces hay una categoría para los impuestos. Cine, cine está en la categoría entretenimiento y recreación. Ahorro en el banco, hay una categoría que se llama ahorro. Acciones, compró unas acciones en ese mes, eso se llama una categoría de inversión. Seguro funerario, también hay una categoría para otros seguros, para seguros. Y ortodoncia, un plan de ortodoncia está dentro de una categoría que se llama gastos médicos y dentales. Lo importante es que ustedes coloquen muy detalladamente todos los gastos durante un mes. Y aquí al frente vamos a colocar el valor que realizamos en cada una de las categorías. Entonces en arriendo, digamos que el arriendo es de 1.200.000 pesos, el mercado fue de 850.000 pesos, recibo de la luz fue de, no sé, 80.000 pesos, gasolina, tanque 80.000 pesos, tarjeta de crédito pagué 600.000 pesos, el pago mensual, lo importante aquí es lo que yo pagué en el mes. Compra blusa, entonces la blusa valió 120.000 pesos. A la iglesia aporté, no sé, hice una donación de 100.000 pesos. Colegio de educación, la cuota del colegio vale, no sé, 400.000 pesos. Seguridad social, el descuento fue de 400.000 pesos. Retefuente fue, no sé, 300.000 pesos. Cine, una salida a cine con comida y todo fueron 80.000 pesos. Ahorro en el banco, entonces esta persona no pudo ahorrar este mes. Compró unas acciones que le valieron 150.000 pesos. Seguro funerario vale 25.000 pesos el seguro funerario y el plan de ortodoncia vale 80.000 pesos el plan de ortodoncia. Entonces, eso fue los gastos de esta persona. Digamos que este mes no pudo ahorrar, porque pues si vemos aquí el total, ya vamos en 4.465.000 pesos y esta persona se gana apenas 4 millones de pesos. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo se hace para que esto sume automáticamente en cada una de las categorías, porque aquí abajo podemos tener muchísimos gastos y en el mes uno hace muchísimas transacciones, pero si no las organizamos, si no las categorizamos, si nos damos cuenta cómo estamos distribuyendo nuestros gastos, podemos estar teniendo problemas financieros. Entonces vamos a decir, nos paramos aquí al frente, en la casilla total, al frente de Seguro Social, le vamos a decir igual, vamos a usar la función sumar punto sí, vamos a abrir paréntesis y él me pide un rango. El rango son los datos que yo voy a tener en cuenta para realizar la suma. Entonces, ¿qué datos voy a tener en cuenta? Pues los gastos que realicé durante el mes. Entonces yo voy a seleccionar todo, voy a seleccionar las categorías y los valores únicamente. Entonces me voy a parar desde el primer gasto de vivienda con todo y valor y voy a seleccionar todos los gastos que realicé durante el mes. Entonces ese es mi rango. Ese rango va a aplicar siempre, siempre, siempre para todos los meses. Entonces me paro aquí en esta casillita y le puedo dar F4 o le puedo colocar un signo pesos al lado derecho y al lado izquierdo de cada letra del rango. O sea, eso quiere decir que va desde la E34, que es la casilla E34, que va desde aquí, hasta la casilla F48, que es la casilla de acá. Eso me marca que el rango es este. Entonces por eso aquí dice E34 a F48, entonces lo que hago es colocar un signo pesos al lado y lado de la letra. Entonces al lado derecho, al lado izquierdo de la E, al lado derecho, al lado izquierdo de la F coloqué un signo pesos. O la forma rápida es pararme ahí y darle F4 hasta que aparezcan los signos pesos en ambos lados. ¿Listo? Luego de haber hecho esto, la estructura de la fórmula me pide un punto y coma, entonces le voy a dar punto y coma. Hay que tener en cuenta que hay computadores que a cambio del punto y coma utilizan una coma, entonces pues ahí usted debería colocar la coma en lugar del punto y coma. Luego él me pide un criterio, entonces lo que me está diciendo es cuando yo vaya y verifique en ese rango que exista un criterio, entonces ¿qué criterio tiene que cumplir? Entonces yo voy a colocarle aquí el criterio, voy a seleccionar esta
esta casilla donde dice seguridad social. Entonces lo que yo le estoy diciendo al Excel es, vaya y verifiquen dentro de ese rango donde aparezca la categoría seguridad social. Luego le digo punto y coma, ¿sí? Y luego me dice, bueno, ¿y en qué rango debo sumar? Entonces el rango a sumar es este. Vamos a seleccionar los valores desde el primer valor hasta el último valor. ¿Listo? Ese es el rango de suma, eso se llama rango de suma. También lo debemos bloquear para poder copiar la fórmula y no tener que hacerla uno por uno. ¿Listo? Entonces voy a colocarle el signo peso. Lo que pasa es que en mi computador la función F4 no está habilitada, pero con F4 en sus computadores lo pueden hacer más rápidamente. Luego de haber puesto el signo pesos y bloqueado el rango que voy a sumar, le voy a dar cerrar al paréntesis y le voy a dar enter. Entonces, ¿el que hace? Va y suma todas las casillas donde diga seguridad social. Entonces, como aquí, por ejemplo, a ver, busquemos dónde está seguridad social. Aquí está 400.000 pesos y no hay ninguna otra que diga seguridad social. ¿Listo? Ahora, como ya hicimos esta fórmula y bloqueamos los rangos, podemos copiarla. Entonces le vamos a decir control C, o le podemos decir también clic derecho, copiar, y luego vamos a pegar esa misma fórmula en todas las demás celdas. Entonces ahora control C y ya le di control V, que es pegar, o le puedo dar clic derecho y pegar. Ahí está pensando, está un poquito lento, no sé qué sucedió. Y ya él realizó la suma, listo. Entonces ya él me trae solamente todos esos gastos que hice, ya me trae la suma por categoría. Entonces verifiquémoslos con la vivienda. Entonces aquí en vivienda yo tengo el arriendo, que son 1.200.000, más el recibo de la luz, que son 80.000, y no hay más gastos de vivienda. Entonces en total en vivienda hay 1.280.000 pesos. Ya ese es el total que tenemos para vivienda. Ahora lo que vamos a hacer es, muy rápidamente, vamos a tomar este valor y lo vamos a dividir entre el ingreso, y voy a bloquear la celda de ingreso para que cuando yo arrastre la fórmula se quede inmóvil. Ay, perdón, ya le coloqué el signo pesos y la vamos a copiar. Cuando yo la copie hacia abajo, pues él lo que va a hacer es, si yo le doy aquí F, si yo me paro, entonces mire, la celda que no copié sí se movió, ¿sí ven? La azulita se movió hasta acá, pero el ingreso no se movió. Entonces va a hallarme el porcentaje con respecto al ingreso. Entonces aquí me muestra que esta persona se gasta el 10% de ese ingreso en seguridad social, el 7.5% en impuestos, el 32% en vivienda, el 21% en alimentación, un 10% en educación, un 15% en deudas. Esto es algo muy exagerado, ¿listo? Y al final del ejercicio, esta persona tiene un problema porque se gasta el 111.63% de su ingreso, es decir, que se está gastando un 11% por encima de lo que puede por su ingreso. ¿Por qué? Pues porque está utilizando la tarjeta de crédito, muy seguramente. Vamos a ver cómo está utilizando con respecto al gasto. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, vamos a coger cada uno de los totales y lo vamos a dividir ya no en el ingreso sino en el gasto. Vamos a bloquear la celda del gasto para que cuando arrastremos la fórmula no se dañe, y vamos a arrastrar. Entonces aquí nos va a mostrar cómo está gastando esta persona. Entonces aquí nos muestra el 100% de sus gastos, cómo lo está utilizando. Entonces lo que gasta lo está distribuyendo de esta manera, ¿sí? Pero si analizáramos solamente los gastos, que es lo que muchas veces hace la gente, dice, bueno, yo me gasto el 28% de mis gastos son de vivienda, ¿sí? Pero si usted lo mira con respecto a sus ingresos, está teniendo un 111%. O sea, el gasto no tiene en cuenta que usted está gastando más de lo que gana. Entonces, por eso es importante verificar el porcentaje de sus ingresos y el porcentaje de sus gastos. Luego vamos a identificar problemas. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene un 15% en deuda y pues eso es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que tiene un 11% de más. Este 11% lo tiene que reducir entre todas estas. Si esa persona paga sus deudas
y deja de utilizar la tarjeta de crédito, entonces va a darse cuenta que va a gastar y va a poder ahorrar, porque por ejemplo es una persona que no ahorra, no está ahorrando y no está haciendo otro tipo de gastos. Por ejemplo, no sé, aquí no incluyo otro tipo de gastos como la peluquería, el cuidado personal, no sé, ese tipo de cosas que son importantes y que pues esta persona no le alcanza el dinero, y si tuviera que hacerlos pues tendría que incurrir en deudas. Entonces una de las decisiones es no usar la tarjeta de crédito. ¿Listo? Y pagar y acelerar el pago de la deuda. Es decir, se debería concentrar en pagar la deuda. Si no existiera esa deuda, pues estos 600.000 pesos, supongamos aquí 600.000 pesos, que el día que ya no tenga que pagar deudas y que esto llegue a ceros, entonces es una persona que sus gastos, su ingreso, perdón, sus gastos son el 96% del ingreso. Le queda un excedente que le permitiría ahorrar y construir para un futuro. ¿Listo? Entonces, al final, ustedes frente a cada una de las categorías pueden tomar decisiones, como por ejemplo en vivienda, entonces, o en transporte. Bueno, tiene un 2%, no impacta tanto. Por ejemplo, el 10% en educación, bueno, este es obligatorio. Aquí digamos que es difícil hacer reducciones, pero se podría pensar en cambiar a un colegio de pronto un poco más económico si se puede realizar. Entonces, lo importante es identificar en qué áreas hay un porcentaje muy alto y comenzar a hacer reducciones a fin de ajustar el presupuesto que esté por debajo del 100% de sus ingresos. El gasto pues siempre le va a mostrar es cómo gastó su dinero, ¿vale? Entonces yo los espero en un nuevo video tutorial. Les recuerdo seguir mi página en Facebook, Finanzas para Dummies. El canal en YouTube ahora también se llama Finanzas para Dummies. Lo recomiendo que lo sigan y que lo compartan. Muchas gracias por seguirme y los espero en un nuevo video tutorial.